Muy buenas tardes, estudiantes de octavo grado. Bienvenidos a esta explicación a través de este video de lo que es nomenclatura de compuestos inorgánicos, aunque ya nosotros hemos pues trabajado esta parte en nuestras clases Zoom. Entonces pues vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Y vamos en este momento pues a recordar algunas de las cosas que ya nosotros en clase hemos visto. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a compartir aquí un momentico esta presentación. Y nosotros hemos tenido como objetivo aprender a nombrar y a formular los compuestos químicos inorgánicos. Y esto realmente es muy importante porque va a ayudarnos a tener un entendimiento más amplio de la química y de muchas cosas y sustancias que nosotros a diario manipulamos, manejamos y que de pronto desconocemos. Ya te había mencionado que existen diversas maneras de nombrar los compuestos orgánicos y es a esto lo que se le conoce con el nombre de nomenclatura. Sin embargo, la nomenclatura puede variar, puede utilizarse la stock, la sistemática y la tradicional, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura stock sabemos que en este sistema de nomenclatura, el número de oxidación del catión se indica con número romano entre paréntesis. Eso lo hemos visto ya, ¿cierto? Consiste en escribir el nombre del elemento y luego indicar su estado de oxidación entre paréntesis y ese número va en número romano. Cuando hablamos de la nomenclatura tradicional o también llamada nomenclatura común, vamos a ir bajando aquí. Estamos hablando de un sistema pues que es un poco más antiguo y se basa en el uso de los sufijos oso e ico. Son unos sufijos que se van a utilizar y los prefijos hipo y per que se añaden al nombre del elemento. Obviamente esto va a depender del estado de oxidación que esté actuando. Cuando nosotros hablamos de este tipo de nomenclaturas, tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Los estados de oxidación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la nomenclatura sistemática, estamos hablando de la utilización de prefijos griegos para nombrar esos números, esos compuestos, y se tiene en cuenta aquí, ¿verdad? Los números o el número de átomos que va a presentar cada elemento. Entonces, esto lo hemos visto en clase, se mencionan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca, ¿verdad? Entonces, esto, pues te lo voy a dejar aquí a manera como de complemento. Ya tú sabes lo que es un óxido cuando nosotros vimos nomenclatura, perdón, funciones orgánicas. Vimos que los óxidos, su grupo funcional es el oxígeno y que se clasifican en metálicos y no metálicos. Y que los óxidos metálicos son conocidos como óxidos básicos, ¿cierto? Y se obtienen cuando reacciona un metal con un oxígeno. Aquí tenemos el ejemplo del litio con el oxígeno y tenemos esta ecuación, metal más oxígeno, ¿cierto? Óxido metálico es lo que da como resultado. Entonces, aquí quiero que te enfoques en cómo vamos a nombrar y escribir la fórmula de los óxidos metálicos. Entonces, tenemos la fórmula química de los óxidos metálicos. Obviamente va a incluir dos elementos, el oxígeno y el metal, ¿verdad? Entonces, tenemos que la unión de un catión metálico, y ya tú sabes que un catión es un ion con carga positiva, en este caso sería el metal, con la unión de un anión óxido, o sea, con el oxígeno que tendría una carga negativa. Entonces, para el caso de los óxidos, lo que se va a utilizar
es el oxígeno, como te lo dije, ¿verdad? Porque el grupo funcional de la función óxido es el oxígeno y va a estar cargado negativamente. O sea, que el estado de oxidación en los óxidos básicos va a ser de -2. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, mira, los cationes metálicos con sus respectivas cargas y me gustaría pues que tú tomaras en cuenta esta tabla que te estoy dejando porque tiene el estado de oxidación. Por ejemplo, el litio, estado de oxidación +1, sodio +1, potasio +1, rubidio +1, cesio +1, cobre +1, oro +1, plata +1, ¿verdad? Mercurio +1. Y mira acá el nombre de estos que trabajan con +2. Mira estos metales, mira, berilio, magnesio, ¿verdad? Estroncio, por ejemplo, este cromo, cobre, hierro, cobalto, níquel. Mira, y los que trabajan con estado de oxidación +3. El aluminio, el cromo, el hierro, mira, el oro. Entonces, como puedes ver, el cobalto va a trabajar a veces con estado de oxidación +2 y a veces con estado de oxidación +3. El níquel a veces va a trabajar con estado de oxidación +2 y a veces con estado de oxidación +3. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, esta tabla. Y hay elementos que cuando se combinan y forman compuestos se presentan solo un número de oxidación. Entonces se va a decir que va a tener un número de oxidación fijo o estable. Los elementos de la familia 1A y 2A y algunos solamente de la familia 3A a la 7A y de la familia B como el zinc y la plata, cuando forman compuestos inorgánicos van a presentar solo un número de oxidación. Entonces tú tienes, por ejemplo, en la tabla periódica al extremo más izquierdo tienes los elementos de la familia 1A. Entonces todos ellos van a presentar ese número de oxidación +1. Los de la familia 2A, que son los metales alcalinos, alcalino térreo, van a presentar el estado de oxidación +2. Entonces, estos compuestos de números de oxidación fijo solo presentan un nombre. Es decir, no va a aplicar para ellos el número de oxidación, el número, la nomenclatura, perdón, o la manera de nombrarlos con números romanos o con terminaciones. Bien, entonces, si me dan, por ejemplo, el nombre y me piden la fórmula química, me dicen óxido de litio, míralo aquí, óxido de litio, ¿verdad? Entonces tú sabes ya de que la palabra óxido me indica que vas a utilizar el anión O, oxígeno, perdón, y que ese anión va a estar cargado, obviamente, como su nombre lo indica, porque es un anión negativamente. Y la palabra litio es el metal, que va a ser un catión, o sea, un metal que va a estar cargado positivamente. Y acuérdate que habíamos dicho que el litio, ¿verdad? Va a trabajar con estado de oxidación +1. Entonces, en todas las fórmulas se escribe primero el símbolo del catión. Si me dicen óxido de litio, yo sé que primero va Li, primero va el metal o el catión y después va el oxígeno. Y mira, lo que se hace aquí, se colocan los estados de oxidación y se intercambian los números de oxidación sin el signo correspondiente. Ojo. Y se escriben los subíndices, por ejemplo, como aquí el estado de oxidación del oxígeno es 2, ese 2 se le va a colocar acá al litio. Y el 1 del litio pasaría al oxígeno, pero ya sabemos que el 1 no se coloca en la fórmula, pero se sobreentiende que está allí. Y cuando me dan la fórmula química, por ejemplo, mira esto, y yo te digo, nómbrame ese compuesto. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es identificar de qué compuesto se trata. Y ya tú ves el oxígeno y dices, este es un óxido. Y ves el sodio y dices, este es un catión o un metal, ¿cierto? Entonces los óxidos metálicos ya sabes que son compuestos binarios formados por dos elementos químicos, el metal más el oxígeno. Entonces mira, el metal sería el sodio y el oxígeno, que es el grupo funcional. Entonces vas a identificar el número de oxidación del metal en el compuesto. En este caso, ¿verdad? Que tenemos aquí un número impar y un número par como subíndices.
El número par sería el del metal y el número impar sería el del oxígeno, ¿verdad? Entonces, podemos aquí decir que no hubo simplificaciones y que los subíndices van a provenir directamente de haber intercambiado los números de oxidación. Es el proceso contrario a lo que hicimos arriba. Entonces, mira, por eso te digo, es el proceso contrario de lo que hicimos arriba. Entonces, recordemos que en una fórmula química, el primer símbolo es el metal, o sea, el de carga positiva, y el segundo es el de carga negativa, en este caso el oxígeno. Entonces, ya sabemos, mira, sodio más 1, oxígeno menos 2, entonces se llamaría óxido de sodio, ¿verdad? Óxido de sodio. Listo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí hay algo también interesante y es que cuando hay un catión metálico o un metal con número de oxidación variable, entonces esos son todos esos elementos que al momento de combinarse van a formar compuestos y en esos compuestos, esos elementos van a presentar distintos números de oxidación. Entonces, la mayoría de estos elementos pertenecen a la familia B, ¿verdad? A la familia B de la tabla periódica. Tienen más de un número de oxidación. Eso quiere decir que pueden formar más de un óxido diferente. Entonces, para este caso, especialmente cuando ya el metal tiene más de un número de oxidación, ¿verdad? Es necesario identificar, saber qué número de oxidación se va a utilizar. Entonces, aquí es donde entra, por ejemplo, se va a indicar en esta tablita, ¿verdad? En la tabla 1 se indica el nombre stock y tradicional de los cationes con número de oxidación variable. Entonces, vamos a observar aquí, mira, prefijo del nombre del elemento más el sufijo oso. Teniendo en cuenta que aquí lo que vamos a tener en cuenta son las terminaciones para asignarle el nombre al catión o a un catión del mismo elemento. Entonces, para la valencia menor o el estado de oxidación menor sería la terminación oso y para el número de oxidación mayor sería la terminación ico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí y ya vamos a pasar a un videíto para ampliar más este concepto. Si me dan el nombre y me piden la fórmula química, óxido ferroso, según la nomenclatura tradicional, ¿verdad? Entonces, el nombre de los óxidos indica primero el nombre del anión, seguido del nombre del catión. Por lo tanto, la palabra óxido indica que el anión que se va a utilizar es el oxígeno, es el grupo funcional. Y la palabra ferroso me indica a mí de que el catión es el hierro, o sea, es un metal. Entonces, hacemos lo mismo. Mira, colocamos, primero ya sabes que va el metal, o sea, el catión, y después va el oxígeno o anión, FeO. Ahí tú tendrías un óxido de hierro, pero como no sabes el estado de oxidación del oxígeno, del hierro, vamos a ver, ya tú sabes que el oxígeno va a trabajar con -2. Pues, ¿qué vas a hacer aquí? Si colocas el estado de oxidación -2 aquí, obviamente el hierro va a trabajar con +2, porque +2 -2 da 0. Y si intercambias esos estados de oxidación y lo colocas como subíndice, entonces vas a tener hierro sub 2, oxígeno sub 2. ¿Listo? Entonces se simplifican los subíndices solo si ambos son divisibles entre un mismo número. En este caso, ambos son divisibles entre 2. Entonces, la fórmula quedaría así. ¿Por qué? Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, óxido de hierro. ¿Verdad? Óxido ferroso. Y aquí, según la nomenclatura stock, óxido de hierro con el número 2, que es el estado de oxidación del hierro, en número romano. Esa es la nomenclatura stock. ¿Cierto? Entonces, esto te lo voy a dejar aquí
Y si me dan la fórmula y me piden el nombre, ya sabes el mismo procedimiento. Identificas el metal, identificas el catión, identificas el anión, ¿verdad? Y mira, intercambias los subíndices en cruz. Entonces, como el 3 está acá en el oxígeno, lo vas a colocar como aquí, lo vas a colocar como estado de oxidación del hierro, y aquí el hierro tiene sub 2, lo vas a colocar con estado de oxidación -2 acá del oxígeno. Entonces, míralo lo que yo te decía. Y según la nomenclatura tradicional, ya como es la valencia, el estado de oxidación mayor, mira que allá nombrábamos óxido ferroso, porque el hierro trabajaba con +2, pero acá trabaja con +3, entonces óxido férrico, ¿verdad? Y según la nomenclatura Stock, entonces vas a colocar óxido de hierro y entre paréntesis, obviamente, el número de oxidación del hierro en romanos. ¿Ok? Listo. Entonces, para ir, bueno, esto te lo voy a colocar después. Vamos a ir despacito, porque no quiero pues que te abrumes. Y ahora vamos a pasar a un video complementario, ¿cierto? Vamos a pasar a un video complementario para que puedas entender esto y vamos a ir poco a poco. Lo importante es que ya nos quedó claro cómo se nombran los óxidos, ¿verdad? Entonces, vimos la nomenclatura Stock y la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática, ya tú sabes que es cuando se van a utilizar los prefijos di, tri, tetra y penta, pero eso lo vamos a ver más claramente. Entonces, atención a este video. Funciones químicas y grupo funcional. Esto es algo que no se te puede olvidar. Si hay algo que de pronto no entiendas, por favor. Esperar que cargue. Repasa los últimos videos y las clases. Recuerda que las funciones químicas son estas 5 que están aquí. Y los grupos funcionales son los átomos que le dan la característica a la función química. ¿Listo? Teniendo eso claro, veremos hoy la nomenclatura de solamente 3 funciones químicas debido al tiempo. Veremos la nomenclatura de hidruros, de óxidos y de los hidróxidos o bases. La de ácidos y la de sales la veremos la siguiente semana, que es un poco diferente. Y listo. Hablemos de la nomenclatura. La nomenclatura es un conjunto de reglas y normas que se encargan de clasificar y organizar a los compuestos químicos, primero que todo colocándoles un nombre que sea general, ¿sí? Que se pueda manejar en todos los países o que se pueda manejar a nivel mundial, y también darnos las reglas para generar fórmulas químicas. ¿Quiénes se encargan de hacer estas normas y de hacer estas reglas para la nomenclatura de compuestos químicos, sea orgánicos o sean inorgánicos? La UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta es una organización internacional formada por muchísimos académicos en el área de la química que tienen conciencia de la importancia de colocar reglas o estandarizar algunas unidades de medidas como el peso, entre otros, y la simbología química. Ellos se encargan de colocar las reglas y las normas para todos estos aspectos en el área de la química, nomenclatura, estandarización, símbolos químicos, etc. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con las nomenclaturas. Primero te voy a decir que son 3 tipos de nomenclatura. La Stock, la sistemática y la tradicional. Comenzamos con la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock diría yo que es la más sencilla. ¿Por qué? Porque consiste en escribir el nombre del elemento o en el caso de un compuesto se escribe
el nombre y luego se ubica entre paréntesis el número de oxidación del catión. Ejemplo. Te voy a explicar qué quiere decir eso. Cuando tú vas a nombrar por nomenclatura o tú vas a darle el nombre a un compuesto, por lo general se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Se lee primero el elemento que está ubicado en la parte derecha y luego el que está en la parte izquierda. O se lee primero el anión o el que tiene el número de oxidación negativo y después el catión, ¿sí? En este caso, nosotros sabemos que este compuesto que está aquí, ojo que tienes que identificar los compuestos. El compuesto que está aquí es un óxido, obviamente porque está formado por dos elementos y uno de ellos es el oxígeno, ¿ok? Conociendo eso, los óxidos se nombran de manera muy sencilla. Coloco la palabra óxido seguido del término de, seguido del nombre del elemento que lo acompañe, sea metálico o no sea metálico. En este caso es un metal. Óxido de hierro. ¿Listo? Después de escribir el nombre ponemos unas entre paréntesis y en la entre paréntesis colocamos el número de oxidación del catión o del elemento que acompaña el oxígeno. Recuerda que si el 2 que está aquí del hierro es porque está acá como número de oxidación del oxígeno y el 3 que está aquí como subíndice del oxígeno es porque está acá como número de oxidación. Es decir, que el número de oxidación del hierro es el 3. Entonces, para estas nomenclaturas tienes que saber colocar los números de oxidación para poder nombrar de manera correcta. Y ahorita vamos a tener más ejemplos. La nomenclatura sistemática. Esta ya no consiste en colocar entre paréntesis y en números romanos la oxidación del elemento que acompañe, sea el oxígeno o sea otro elemento, dependiendo del compuesto. No. En la nomenclatura sistemática se utilizan prefijos griegos, es decir, una serie de letras que van delante del nombre del metal. Y esto depende del subíndice que tenga o de la cantidad de átomos que haya del elemento en la fórmula. Aquí te dejo un cuadro que dice cuál es el prefijo dependiendo de el número de átomos que hay de cada elemento o del subíndice. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que voy a nombrar a parecido al que tenía ahorita, óxido de hierro, sino que tiene número de oxidación de menos 2 acá y acá de más 2. Listo. ¿Ok? Ya que lo identificamos, queda así porque si coloco 2 aquí y 2 acá, se simplifican. Queda así de sencillo. Entonces, cuando es uno solito, un solo el átomo, se coloca delante del nombre, así como lo hicimos en la nomenclatura STOP, que es óxido de hierro, ¿cierto? Vamos a colocar delante de esos nombres de los elementos el prefijo. En este caso, como nada más hay uno, sería monóxido de monohierro, no. El catión o la partícula positiva no se le coloca el término mono. ¿Listo? Únicamente la partícula negativa. Monóxido de hierro quedaría de esa forma. Y bueno, ahorita vamos a repasar más ejercicios sobre eso, pero tenlo en cuenta. En la nomenclatura sistemática utilizamos prefijos griegos: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, ota, nona y deca. Y veamos la última, y eso sí, te advierto que necesitas mucha concentración para esto. La nomenclatura tradicional es una de las más antiguas, un poquito más compleja que las anteriores y es por la que generalmente se nombran a los compuestos más que los otros dos tipos de nomenclatura. Aquí tienes que tener en cuenta cuántos números de oxidación o con cuántos estados de oxidación actúan los elementos, ¿sí?
Si actúa con un número de oxidación, se le va a colocar una terminación al nombre de dicho compuesto, que será ico. Si actúa con dos números de oxidación, cuando sea el menor, se va a colocar la terminación oso al nombre del elemento que acompañe al grupo funcional. Y si es el mayor, ico. Si hay tres números de oxidación y actúa con el menor, hipo, el nombre del elemento, y para terminar, oso. Es decir, hipo va como prefijo en el medio del nombre del elemento y de final se coloca el oso. Si se trabaja con el intermedio, oso. Si se trabaja con el mayor, ico. Si tiene cuatro números de oxidación este elemento, con el menor, hipo, nombre del elemento, oso. Con el intermedio menor, oso. Con el intermedio mayor, ico. Con el mayor de todos, per, ico. Aquí sí, tacho acá, es per. Per únicamente. ¿Listo? Entonces, vamos con los ejemplos. Ok. En el libro también lo pueden encontrar, no se preocupen. Y bueno, comenzamos. Bien, miren chicos, hacemos lo siguiente. Cuando tenemos la nomenclatura stock, vamos a nombrar por stock todos estos cuatro compuestos que tenemos aquí. Lo que yo comencé a hacer fue a colocar los números de oxidación que correspondían a los elementos que formaban parte del compuesto. Tengo dos compuestos que son hidruros, creo que lo alcanzan a identificar, y dos que son óxidos, que son estos que tengo aquí abajo. ¿Listo? Óxidos e hidruros. ¿Por qué estos son hidruros? Esto ya lo deben de saber. El hidrógeno está colocado en la parte derecha del compuesto. Quiere decir que su estado de oxidación es negativa y el que lo acompañe, que debe ser un metal, tiene que tener un número de oxidación positiva. ¿Ok? Entonces ya aquí todos tienen colocados sus números de oxidación. Bien, no se te olvide, acá el cruce de números de oxidación, si hay un más 4 acá, aquí tiene que haber un 4. Aquí un 2 y un 2. Se simplifica. Y acá abajo, 2 y 3. ¿Listo? Entonces así quedan los números de oxidación. Recuerda que para nombrar los compuestos se hace de derecha a izquierda. Vamos a nombrarlos por funciones químicas. Si estos se denominan hidruros, entonces yo comienzo con la palabra hidruro. Si estos se denominan óxidos, yo comienzo con la palabra óxido. Recuerda, hidruro de y óxido de. Y al lado vamos a colocar el elemento que lo acompañe. Hidruro de y el elemento que lo acompañe es el sodio. Así de sencillo. Recuerden que la nomenclatura STOT se coloca entre paréntesis luego de escribir el nombre, el número de oxidación de el elemento que acompañe o de la partícula positiva o del catión. En este caso, la partícula positiva tiene un número de oxidación de más 1. Entonces sería hidruro de sodio 1. Para el siguiente, recuerda, es un hidruro. Hidruro de plomo. ¿Listo? En este caso es hidruro de plomo. Vamos a ir con el otro video que le continúa a este. ¿Sí? Aquí estoy un poquito más adelantadita. Hidruro de plomo 4. Recuerda que entre paréntesis va el número de oxidación de la partícula positiva, que es el plomo, y es 4. Recuerda, ese número entre paréntesis es un número escrito en romanos. Vamos con el siguiente. Son óxidos.
Entonces el nombre será óxido de hierro. Y entre paréntesis el número de oxidación del hierro o de la partícula positiva, que en este caso es 2. ¿Listo? Pasamos con el siguiente. Óxido de hierro. Y entre paréntesis el número de oxidación de la partícula o del elemento que tiene valencia o número de oxidación positiva. Aquí vamos a colocar, vamos a seguir o continuamos acá con la nomenclatura stop, pero para hidróxido. Recuerda que estamos hoy colocando o aprendiendo a nombrar compuestos óxidos, hidruros e hidróxidos, ¿sí? Para la nomenclatura stop, la sistemática y la tradicional, siempre se empieza a nombrar como hidruro de, en el caso de stop y sistemática, óxido de igualmente o hidróxido de igualmente. ¿Listo? Solo debes de identificar la función química. En estos casos, que estos dos son hidróxidos, pues sencillo, se coloca hidróxido de, y al lado se coloca el nombre del elemento que lo acompaña. Entonces, aquí lo que estoy es colocando los números de oxidación. Recuerda que en total el ion OH tiene un número de oxidación de -1. Entonces tenemos que hacer un cruce de números de oxidación. El -1 iría para acá y el 2 iría para acá. Recuerda que si vamos a colocar un número ahí al ladito del OH superior o igual a 2, debemos de encerrarlo en paréntesis. En este caso, 1 para aquí, 3 para acá. Igualmente lo encerramos en paréntesis, ¿ok? ¿Listo? Entonces vamos a nombrar estos compuestos. No se te olvide, hidróxido de. ¿Y quién lo acompaña? El calcio, perfecto. Hidróxido de calcio y entre paréntesis el número de oxidación del calcio de la partícula positiva, que viene a ser 2. El siguiente, hidróxido de. ¿Quién lo acompaña? El cromo. Y entre paréntesis el número de oxidación del cromo. ¿Listo? Continuamos con la nomenclatura sistemática. Recuerda que en la nomenclatura sistemática no se colocan números entre paréntesis, sino que se tienen en cuenta los prefijos griegos, mono, di, tri, tetra, etc. ¿Ok? Pero de igual manera tenemos que identificar el grupo funcional o, por así decirlo, la función química y luego el elemento que lo acompaña. Entonces, en este caso, estos dos son hidruros. Entonces, ya sabemos que vamos a colocar hidruro de y el elemento que los acompañe. O que estos dos son óxidos. Se colocaría óxido de. O que este es hidróxido. Se colocaría hidróxido de. ¿Listo? Comencemos. Entonces, lo primero es colocar los números de oxidación. No se te puede olvidar. El hidruro siempre es -1. ¿Ok? El oxígeno siempre es -2. Y bueno, vamos a adelantarnos ahí un poquito porque ya hemos hecho ese ejercicio. Hacemos un cruce de números de oxidación. Aquí el 1, aquí el 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ok. Bien. Nombremos. Recuerda que tenemos que tener en cuenta la cantidad de átomos que hay de un elemento en específico que forma parte del compuesto. Si el hidruro o el hidrógeno que forma el hidruro tiene 2 átomos, el prefijo griego para el 2 es di. Entonces yo diré dihidruro de calcio.
Y aunque calcio no tiene o tiene un solo átomo de este, el mono que se utiliza para nombrar aquellos que solamente tienen un átomo no se utiliza para la partícula positiva o para el catión, ¿sí? Si estas partículas o el catión o el ion positivo del compuesto no tiene aquí al ladito un subíndice, sino que es 1, ¿verdad? El que no se coloca, pues no es necesario escribir el término mono. El término mono lo podemos escribir para los aniones o las partículas negativas. Entonces aquí sería dihidruro de calcio. ¿Listo? Vamos por la segunda. A ver, vamos a ver. Este es otro hidruro. Sería, a ver, ¿qué número tenemos acá? 3. Trihidruro de aluminio. ¿Listo? Ok. Perfecto. Para este, vamos a ver. Recuerda que estos dos son óxidos, así que los tenemos que nombrar por óxidos. Pero debemos de colocar delante del óxido o del término óxido el prefijo griego. En este caso, trihidróxido de dinitrógeno. Recuerda que hay 2 nitrógenos y otra vez te repito, debemos de tener siempre en cuenta la cantidad de átomos que hay de determinado elemento. En este caso, 3 trióxido de dinitrógeno. ¿Ok? Estos son los prefijos. Vamos con el otro compuesto. Penta o pentóxido, pento o penta, es el prefijo griego para el 5. Pentóxido de dinitrógeno. ¿Listo? El siguiente. Recuerda que el último, ahí te estoy señalando por qué puse esos prefijos griegos. Recuerda que el último que está acá es un hidróxido, así que vamos a colocar hidróxido, pero ese hidróxido tiene un 2, así que es dihidróxido de magnesio. ¿Listo? Revisemos otro ejemplo. Aquí tenemos este y este. Estamos colocando los números de oxidación. Recuerda que podemos simplificar y obviamos esos subíndices. Bien. Identifiquemos. Este es un hidróxido y este es un óxido. Como nada más hay una partícula, se colocaría monohidróxido de litio. Y para este es un óxido. ¿Qué va delante del óxido? Mono. Monóxido de carbono. Recuerda, joven, que podemos colocar el término mono, que como tal significa 1, ¿sí? Podemos colocarlo para la partícula negativa, pero para la partícula positiva, que también nada más tiene un solo átomo, no debe de colocarse mono. Es decir, yo no puedo colocar aquí monóxido de monocarbono. Eso no se puede colocar. ¿Listo? Únicamente para la partícula negativa. ¿Ok? Entonces, vamos con la nomenclatura tradicional, chicos. Recuerden que la nomenclatura tradicional hay que tener en cuenta que cuántos números de oxidación tiene un elemento y con cuál de esos números de oxidación está actuando en una fórmula química o en un compuesto. En este caso vamos a utilizar un compuesto óxido
donde el elemento que acompañe al óxido o al oxígeno nada más tiene un número de oxidación, ustedes lo pueden comprobar en la tabla periódica. El aluminio nada más tiene un número de oxidación que es +3. ¿Listo? Entonces, procedamos. Siempre identifiquemos los números de oxidación, 3 y 2. Cuando se trabaja con una valencia, la única valencia que se tiene, se coloca óxido o el término o el nombre de la función química, en este caso es un óxido. No vamos a poner el término de como lo hicimos en sistemática o lo hicimos en stock. Eso no se va a colocar. Se va a colocar enseguida el nombre del elemento que lo acompañe. Pero el nombre del elemento que lo acompañe debe de terminar o tener una terminación en el sufijo ico. Ico, sí señores, ya te muestro. Entonces esto sería óxido alumínico. ¿Listo? Entonces no se te olvide. Cuando es una sola valencia y trabaja con la única valencia que tiene, pues se coloca el nombre de la función, el nombre del elemento que acompañe y la terminación ico. Si fuera un Na o un sodio que nada más, que también tiene un número de oxidación únicamente, sería óxido sódico. O si fuera el potasio, que también nada más tiene un número de oxidación, sería óxido potásico. ¿Listo? Entonces, siempre que nada más se utilice o tenga el elemento una sola valencia, se va a colocar la terminación ico. Cuando se tienen dos valencias, por ejemplo, el hierro trabaja con +2 y +3, ¿sí? Trabaja con +2 y +3. Cuando se tienen dos valencias, yo tengo que identificar cuál es la menor y cuál es la mayor. La menor en este caso es +2 y mayor +3, ¿ok? Menor +2, mayor +3. Cuando se trabaje con la menor, la terminación para el elemento que acompañe a la función química o al grupo funcional de los óxidos es oso y para la mayor es ico. Ya te muestro. Es decir, que debe de quedar el nombre como óxido ferroso. Y la otra como óxido férrico. Te repito una vez más. Cuando se trabaja con el estado de oxidación menor, la terminación para el elemento debe ser oso. Y cuando se trabaja con la mayor de las valencias, la terminación debe ser ico. Si son dos valencias, para la menor, oso, para la mayor, ico. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucede cuando tenemos elementos que trabajan con 3 valencias o 3 números de oxidación. En este caso, el azufre trabaja con número de oxidación de +2, +4 y +6, formando 3 diferentes compuestos, ¿cierto? Ahí comprobamos pues los números de oxidación y efectivamente queda así, simplemente que se simplifica todo, ¿ok? Listo, entonces voy a adelantar porque esa parte de ustedes la tienen que saber. Aquí simplifico, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y me queda la fórmula SO3. Entonces vamos a nombrar. Identifiquemos. Esta es la menor de todas. Esta es la mayor de todas las valencias y esta es la intermedia. Cuando se trabaje con la valencia menor se utiliza, ojo, la valencia menor de 3 valencias, la menor debe de tener el nombre óxido, en este caso de los óxidos, óxido, no se utiliza el término de. Y al lado del elemento que acompaña el óxido, en este caso el azufre, pero debe de tener un prefijo.
y ese prefijo es hipo. Y el sufijo debe ser oso. Para el segundo, únicamente se va a trabajar el sufijo o la terminación oso. Y para el mayor de todos, la terminación ico. Miremoslo aquí. Óxido, ojo, el prefijo hipo, el nombre del elemento y la terminación oso. Hiposulfuroso. Si te preguntas por qué no se coloca hipoazulfroso, porque es azufre, porque algunos elementos en la nomenclatura tradicional se nombran con sus raíces griegas, que están más arraigadas a su símbolo. Para el siguiente elemento sería óxido ferroso y para el último óxido férrico. Perdón, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. Cuando se tiene 4 valencias, voy a adelantarme un poco. Bien, chicos. Identifiquen de la menor a la mayor. El bromo trabaja con 4 valencias. La menor es 1, la que le sigue el 3, el que le sigue es el 5 y el que le sigue es el 7. Y forma 4 distintos compuestos, ¿ok? Cuando se trabaja con el menor, se utiliza el hipo y el oso. Óxido, hipo y en medio el nombre del elemento y la terminación oso. Cuando se trabaja con el intermedio menor, óxido, el nombre del elemento y la terminación oso, es decir, óxido bromoso. Cuando se trabaja con el intermedio mayor, óxido, el nombre del elemento que lo acompañe y la terminación ico. Y cuando se trabaja con el mayor de todos, óxido y el prefijo per, el nombre del elemento que acompaña el óxido y la terminación ico. Perbrómico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un compuesto, ¿sí? Del que teníamos ahorita. Y vamos a nombrarlos por las 3 nomenclaturas, porque se puede, tanto óxidos como hidruros se pueden nombrar por stop, por sistemática o por tradicional. Entonces, por tradicional quedaría de esta manera. Óxido hipobromoso. Recuerda que es el menor de 4 valencias con las que se está trabajando aquí y se utiliza el prefijo hipo y oso para acompañar al elemento que esté al lado del óxido o del oxígeno. Esta segunda es stock. ¿Por qué? Porque no tiene prefijo griego y lo que tiene es entre paréntesis el número de oxidación del elemento que acompañe al oxígeno o del catión. En este caso el número de oxidación es 1. Óxido de bromo, número de oxidación del bromo 1. Y la última que está acá está en nomenclatura sistemática porque se utilizan prefijos griegos como mono o di. En este caso sería monóxido de dibromo. ¿Listo? Entonces ahí coloqué la caracterización al final. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que hayan entendido y la siguiente clase pues repasaremos este tema. Bueno, chicos, realmente muy interesante nuestro video del día de hoy. Espero que haya quedado sumamente claro y nos vemos en nuestra próxima clase Zoom para retroalimentar con este mismo video. Muchas gracias y que estén muy bien.